Para comenzar, las referencias bibliográficas que voy a estar usando hoy y el grosso de la información proviene de estos informes que principalmente, bueno, que fueron publicados por la Organización Mundial del Turismo en conjunto con la Asociación Internacional de Viajes de gays y de lesbianas. Estos son los dos informes que hay al momento, el del 2019 y el del 2012, pero quiero hacer una pequeña aclaración, y es que el del 2012 lo puse solamente por una razón, y no es más ni menos que porque la foto de portada es de Caminito de Argentina, y como soy actualmente una persona migrante que está viviendo en Barcelona, me representa mucho que haya una foto de mi país en la portada del informe. Entonces, volviendo a habiendo pasado por el meme y volviendo a la cuestión informativa explícitamente, en este informe, de vuelta, el que voy a estar usando aquí es el 2019, se plantea un raconto histórico sobre los derechos de la comunidad LGBT, cómo eso ha impactado en el ámbito del turismo, la pregunta por la segmentación del turismo LGBT, una serie de recomendaciones para aquellas organizaciones, para aquellas entidades que se dediquen al turismo y que quieran tener una perspectiva diversa, equitativa e inclusiva, y luego también toma algunos casos específicos a lo largo del globo. Si hay un punto del cual se parte en este informe, y que creo que es por lo menos lo que a mí más me moviliza al hablar sobre esta temática, es como aparece aquí en pantalla, que la mera existencia de naciones, de territorios, de organizaciones que fomenten este tipo de turismo, que ahora nos preguntaremos de qué se trata, está directamente ligado con la problemática, con la apertura de los derechos humanos, en la medida en que se apunta al respeto, en que se pone sobre la mesa, en que se pone en agenda la tolerancia, la interculturalidad, el encuentro, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad es que hay un escenario que es innegable. A lo largo del tiempo, más que nada en estos últimos años, si se quiere en este último siglo, nos encontramos con una internacionalización, con un aumento en la cantidad de personas que se mueven a lo largo del globo, y esto para plantear un escenario general. Hay más personas moviéndose de un lugar a otro en términos globales, en términos internacionales, ha aumentado también la competencia a nivel mercantil, a nivel comercial, y ya en términos, en lo que respecta específicamente al colectivo LGBT, sí es cierto que hay una mayor visibilidad, que sus derechos están actualmente en la agenda pública, con lo cual se termina construyendo, fomentando, es problemática cuál es la palabra que utilizamos aquí, ¿no? Porque podríamos pensar en que se crea un target de consumo, en que se le da lugar a un conjunto de personas que quizás por primera vez tienen lo que veremos dentro de unos minutos, que se vincula con el derecho al goce, el derecho al disfrute. Pero lo que es seguro es que hay una segmentación de una población que tiempo atrás no había sido tenida en cuenta, ¿no? Y que esta población se constituye o se le da una forma en términos de sujetos y objetos del mercado del consumo, atendiendo a que, y esto no me parece menor, de hecho en el informe se lo marca también como algo relevante, y es que, claro, se trata de una población que bajo ciertos factores tienen índices de consumo mucho mayores. Entonces, claro, el ojo del mercado dice, atención, ¿no? Hay que poner, hay que ver cómo hacer para sacar rédito de todo esto. Pero claro, a lo largo de esta presentación, y que creo que un poco acompaña mis propias dudas, con lo que se van a encontrar o con lo que nos vamos a encontrar conjuntamente, es con esta pregunta, pero ¿a quién beneficia esto? ¿Al mercado? ¿A la población? ¿A los derechos humanos como de manera conceptual? ¿A la humanidad toda? Bueno, un poco ahí, ¿no? Tironeando de todas estas variables, es que nos estaremos preguntando y estaremos reflexionando sobre estas temáticas.
Ahora, claro, si tenemos que pensar en una definición específica sobre lo que es el turismo LGBT, dentro del informe se manifiesta lo siguiente. Se trata de, como aparece aquí, el desarrollo y el marketing de productos y servicios turísticos para lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Lo que se ofrece son paquetes focalizados tanto para la población como para su círculo, y al mismo tiempo una promesa o un deseo, que es el del viaje seguro y el respeto, el buen trato, ¿no? Ahora, claro, yo dije hace un ratito que una de las características que se marcaba de este colectivo eran los altos índices de consumo, pero eso no puede aplicarse al colectivo como tal de manera homogénea. De hecho, como bien sabemos, y si alguien no lo sabe, les comento, la expectativa de vida de una persona trans es de 35 a 40 años, por lo menos en los estudios realizados dentro de Argentina. Entonces, podemos hablar de índices de consumo altos dentro de una población que apenas puede sobrevivir, y claramente no. Con lo cual hay que atender a la diversidad interna dentro de este colectivo. Una serie de hitos que son fundamentales a la hora de comprender el desarrollo de este segmento o de este tipo de turismo tienen que ver con ciertas publicaciones, con los famosísimos disturbios de Stonewall del año 1969, que después devienen en lo que es la institucionalización de la marcha y del mes del orgullo, los primeros viajes exclusivos para personas gays, la creación de las cámaras de comercio y su alianza con distintos estados nacionales, la masificación de eventos deportivos, etcétera, etcétera. Lo que es seguro es que nos encontramos frente a un marco regulatorio, y a un compendio de leyes que ponen de manifiesto la ampliación de derechos para las personas que pertenecen al colectivo LGBT, y que esto constituye una base para que luego se potencien los movimientos internacionales, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos hablar de cómo legislar en la unión civil y el matrimonio igualitario hace que más personas estén realizando despedidas de solteros y de solteras, casamientos en otros lugares, y que eso toma como sustento, en términos de vuelta materiales y simbólicos, la ampliación de derechos. Si queremos pensar en cómo se distribuyen estos derechos a lo largo del globo, por supuesto que no son homogéneos, y que esto a la vez se ve representado en el caso de estudio que vamos a ver dentro de un minutito, en donde, así como hablábamos sobre legislación a favor del matrimonio igualitario, también tenemos estados que criminalizan la homosexualidad, en donde las sanciones incluyen la pena de muerte o la prisión, limitaciones en lo que es el cambio registral, es decir, que si una persona transiciona y quiere realizar un cambio en su documento, en el marcador de género dentro de su documento de identidad, hay algunos países que exigen que se realicen ciertos procedimientos, como por ejemplo tratamientos hormonales o cirugías, que no son todos los países en donde, como decía recién, el matrimonio igualitario es legal, o que no hay una protección explícita a las personas en función de orientación sexoafectiva e identidad de género. Ahora, en lo que sí se arraiga este informe es en que toda persona que viaja, pertenezca a este colectivo, ¿no?, tiene que conocer cuáles son las costumbres y las normas dentro de un país. Y ahí nos encontramos con un dilema, que ya va más allá del campo específico, ¿no?, y circunscripto del turismo, y tiene que ver con ¿qué es lo que pasa? ¿Es ético, es correcto exigirle a una persona que no demuestre afecto con su pareja, porque eso va en contra de la moralidad del país receptor? O por el contrario, ¿es correcto que yo, siendo una extranjera y que viaje a un país, quiera imponer, en cierto sentido, mis propias normativas y mis propios códigos morales? Es decir, ¿qué prima aquí? ¿La universalidad o la particularidad? ¿El relativismo o una construcción de lo que se entiende como dignidad humana ya en términos transversales a todas las culturas? Entonces, el caso de estudio que quería proponerles el día de hoy es el de Qatar, básicamente, el de la Copa Mundial, y que está ahí al caer, básicamente, y particularmente, no sé si en el resto de los países ha sucedido de la misma forma, pero en Argentina
la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sacado lo que aquí les muestro, que es la guía práctica para argentinas y argentinos que asistan el Mundial. Y acá marqué algunos de los puntos que consideraba más atinados y más vinculados con la charla del día de hoy. Y lo primero que quiero señalar es que ya, en una guía que haya sido publicada por la Cancillería, que haya una sección destinada a la población LGBTIQ+, y a la población no binaria, ya es un hito en sí mismo, ¿no? Y que por lo menos a mi entender es algo que debemos reconocer como un derecho ganado, ¿no? O sea, realmente se le da un lugar, espacio página, que por lo menos para mí ya es suficiente. O no sé si suficiente, pero habla de un cambio de paradigma. Ahora nos ponemos a leer, ¿y con qué nos encontramos? Bueno, la Cancillería Argentina dice, ojo, recordemos que están habilitados los documentos con marcador de género e identidad no binaria en Argentina. Entonces, lo primero que dicen es, ojo, si hay una persona que tiene documentación no binaria, cuando viaje a Qatar puede encontrarse con ciertos problemas. Sube la apuesta y dice, en Qatar las expresiones públicas de afecto de personas del mismo sexo son consideradas un delito y se encuentran prohibidas. Y concluye, Qatar no es un país, podría no ser un país seguro para personas del colectivo LGBTIQ+, por lo cual hay que extremar las medidas de autocuidado. Y en esto me quiero detener, no demasiado para no perder demasiado tiempo, pero dice del autocuidado. Entonces, ¿qué es lo que se intenta visibilizar o cuál es el punto aquí? Claro, hay unas dimensiones individuales, ¿no? En donde primero tenemos que considerar que no todas las personas, no existe una sola forma de vivir el ser parte de esta comunidad, pero que tenemos que tener una perspectiva interseccional, es decir, y ahí les dejé un dibujito, Kimberly Crenshaw, por si quieren darle una mirada, confluyen un montón de marcadores de identidad. No es lo mismo si yo soy una persona del colectivo que es afrodescendiente, que si tengo piel blanca. Pero al mismo tiempo, más allá de las cuestiones de las dimensiones individuales, considerar las dimensiones estructurales. Acá la Cancillería está diciendo, ojo, ¿sí? Es un país que puede no ser amigable con el colectivo. No solo eso, sino que los activismos y los organismos internacionales, ahí puse el ejemplo de Dua Lipa, que salió a decir que no va a cantar en Qatar, por ejemplo, dicen, acá no hay cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, ya para terminar, entonces, una suerte de reflexión final, que como ven, el caso de estudio está presentado y después a debate, ¿no? En el informe se marca que el rol que han tenido estas agencias y organizaciones dedicadas al turismo LGBT han sido fuertes elementos o vectores de tracción, ¿no? En lo que es la consagración de derechos. Pero al mismo tiempo cabe la pregunta, ¿existe algo así como el turismo LGBT? Es decir, ¿son la identidad de género y la expresión marcas que nos permiten segmentar en pos de la ampliación de derechos? ¿Hay una forma de hacer turismo que sea propia de lo LGBT? Frente a lo cual podemos decir que nos encontramos con países o con jurisdicciones que utilizan el ser LGBT friendly para, en cierta medida, limpiar una imagen o parecer un poco más amigable con ciertos colectivos, pero que al mismo tiempo, es decir, con el ojo puesto ahí, ¿no? Como, ¿qué es lo que hay detrás de esa etiqueta de ser LGBT friendly? Y que al mismo tiempo tenemos que considerar, y por lo menos para mí es fundamental, poner en consideración que estamos hablando de un colectivo que ha sido expulsado históricamente, y que quizás generar esta segmentación y generar esta etiqueta permite, habilita el derecho al goce. Entonces, para concluir, ya, bueno, una breve reflexión, y es que fomentar el turismo LGBT contribuye, por lo menos en cierta medida, a traer cuanto menos el asunto sobre la mesa. Y que al mismo tiempo, creo yo también, a preguntarnos y a ampliar los derechos humanos, al mismo tiempo que nos exige observar de manera crítica, ¿no? Esta sobresegmentación del mercado dentro de un sistema capitalista global. Muchas gracias por el espacio. Ahí les dejo mis
mis redes de contacto. Y nada, un placer haber sido invitada aquí. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Estefanía. Ha sido una presentación interesantísima donde podemos identificar esta tensión existente entre el turismo LGBT como un mercado nuevo, ¿verdad? Y el discurso de los derechos humanos y de incorporar o incluir a un grupo que ha sido históricamente marginalizado. Yo creo que la tensión entre estos dos aspectos es palpable, ¿verdad? Pero también hay una reconciliación en tu discurso. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Les comento que Estefanía lastimosamente se tiene que retirar, entonces va a ser Jesús Otoniel quien nos ayude después al final con las preguntas, pero por favor guárdenlas y ténganlas porque vamos a tener este espacio de conversación. Muchísimas gracias por tu intervención, Estefanía. Ha sido muy interesante lo que nos has conversado. Muchas gracias, Carla. Ahí les estoy dejando en el chat mi mail para que sin problema, por favor, les pido, me escriben, charlamos. Yo soy fan de hablar de estos temas, la verdad, y me gusta mucho hablar. Como ya verán, hoy de hecho hice un trabajo absoluto de volar, de hacer todo muy rápido, así que cualquier cosa nos escribimos. Un placer y mucha suerte, Jesús. Te pido rápidamente quizás una reflexión final, ya que no tendrías tiempo para preguntas. ¿Algo que nos quieras dejar? Pienso en qué problemático, ¿no? Yo me dedico a los derechos humanos y a la diversidad desde hace varios años, y acá me encuentro, ¿no? Ahí puse el meme de Homero, que para mí un poco el humor viene me gustó esto que dijiste, a conciliar. Y qué problemático la cuestión de la identidad, por lo que abogamos, lo que leemos, lo que somos, y al mismo tiempo pensar en el lugar en donde, el mundo en el que nos gustaría vivir. La pregunta por el turismo LGBT, yo la siento, a ver, la pienso como prometedora, ¿no? Hasta hace no muchos años pensar en este tipo de turismo era algo imposible. Y si bien es cierto que termina contribuyendo a ciertos sectores en el marco de un sistema mercantil, global, de explotación de recursos, y con esto también debo hacer un llamado de atención, no cualquier turismo, ¿no? Sí es cierto que, o sea, aquí estamos ponderando a una población históricamente vulnerada. Esto no quiere decir que tenga que ser a costas del medio ambiente, a costas del planeta, ¿no? Entonces, sí me parece importante hacer ese llamado de atención, pero sí me quedo con la esperanza y con la apuesta de que de que el turismo sea un espacio abierto para todo el mundo, y que si eso permite que más personas puedan vivir en libertad y en dignidad, bueno, bienvenido por lo menos el debate. Así que, nada, muchas gracias por el espacio, Carla. Gracias, muy interesante, Estefanía. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ahora tenemos a nuestro siguiente expositor. Estaba Estefanía desde Argentina a España. Y ahora tenemos a Jesús Otoniel Sosa, que participa en este evento desde México. Jesús es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Es profesor investigador de tiempo completo desde el 2010, adscrito a la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Colima. Jesús es doctor en estudios científicos sociales y su tesis fue Configuración del espacio turístico LGBT Friendly, caso Puerto Vallarta, Jalisco, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Jesús tiene una maestría en finanzas y es licenciado en comercio exterior por la Universidad de Colima. Actualmente es catedrático de programas de licenciatura y posgrado en la misma universidad. Bienvenido, Jesús. Gracias por aceptar la invitación. Estamos muy gustosos de tenerte aquí y sin más, pues, tienes todo el espacio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy realmente
pues emocionado de compartir esta presentación, esta charla. Intentaré ser lo más breve posible porque me apasiona el tema definitivamente. Y bueno, vamos a empezar para no quitarle tiempo al tiempo. Entonces, bueno, en ese sentido, hablar de perspectivas LGBT y Q+ en turismo, me remonta sin más, como bien lo decía Carla, a la tesis de investigación doctoral que su servidor tuvo. Es una tesis que llevé a cabo de 2015 a 2019, específicamente hablando de este tipo de turismo, este tipo de espacios turísticos en México, pero desde luego haciendo una investigación a nivel internacional y haciendo una reflexión que, pues, como bien decía Estefanía, estamos en debate y al igual que ella, terminó con más preguntas siempre que respuestas y con esta vamos con esta disyuntiva siempre, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué sigue? Esa fue la tesis y déjenme decirles, como vieron, siempre me gusta poner mi formación inicial, que era más de comercio exterior, sigue siendo todavía la formación comercio exterior financiera, y desde luego cuando empieza esta investigación y mi formación doctoral es en la parte científica social, le da como otra arista. Pero en aquel entonces, estamos hablando de 2014, 2015, ya justamente con estos reportes que nos decía Estefanía, sale esta publicación en el periódico en ese momento más importante de circulación nacional en nuestro país, en donde realmente lo que llamaba la atención en ese momento era el tema de los ingresos y sobre todo la derrama económica como turista LGBT, ¿no? Y ya posicionaban en estos datos de la OMT $1,600 de derrama un turista LGBT versus un turista en negocios $1,500 y un turista tradicional $600, cualquier cosa que eso significara para ellas o para ellos en ese momento, en esa publicación, e incluso para la OMT misma. Entonces, dicho esto, actualmente nuestra Secretaría de Turismo, incluso en México, y la OMT dice, bueno, son más de 35 millones de viajeros, tienen un 15% de gasto adicional, el crecimiento sobre este tipo de turismo es más del 10% anualizado, y en el caso de México hay una encuesta nacional donde incluso ya la gente se autoidentifica como de 5 millones de personas en nuestro país como parte de la comunidad LGBT más, ¿no? En México, y esto para el 2021. Ahora, esta autoidentificación es da un parteaguas también para este tipo de segmento, voy a denominarlo así, que es como nuestro país se ha fundamentado como tal. Pero desde luego está la otra cara de la moneda, que ya Estefanía nos hablaba mucho o hace énfasis de los derechos humanos, que es justamente lo que encuentro cuando empiezo la investigación, no solo enfocarte en la parte económica, que es lo que llama la atención de este segmento y por lo que empieza la apuesta hacia este segmento, pero del otro lado tenemos este mapa que nos lo presenta la ILGA, como bien ya decía Estefanía, realmente, si se fijan la criminalización, que es la parte inferior derecha, esta parte en rojo, esta parte como en colores ocre, en naranja, pues son, y justamente ahí aparece Qatar, donde se criminaliza en 6 países con muerte, pero no solamente eso, realmente es que en 43 países no hay ni protección y vamos a decirlo, hay un sinfín de hasta en 30 países, hasta 8 años de prisión, en 10 años de prisión en 27 países. Es decir, no es cosa menor el tema de los derechos humanos de la comunidad LGBT más en el mundo. Entonces, si a esto le ponemos la otra cara de la moneda, que es el turismo, pues podríamos pensar entonces, ¿qué estamos haciendo con esto que denominamos turismo LGBT? ¿No? Entonces, este es como un parteaguas que, como bien dice Estefanía, y yo creo eso, es sumamente importante que se visibilice, que se nombre, porque son pasos agigantados, voy a decirlo en ese segmento, pero que al final, ya lo verán al terminar, nos preguntamos si eso es lo adecuado o no. Bueno, seguimos discutiéndolo todavía en la investigación. Importantísimo, algunas de las cuestiones ya las mencionaban por allí, pero sí quiero hacer énfasis en esto para tener esta idea del contexto del turismo, porque realmente para 1870 se describe la homosexualidad como tal, como una enfermedad, como algo que está allí, ¿no? Como algo anormal. Entonces estamos hablando de hace pues más de un siglo desde luego, pero
no crean que esto ha cambiado completamente desde hace muchos años. En 1949, Kinsey hace una escala donde dice hay tipos de homosexuales, tienen ciertos tipos de trastorno, preferencias, etcétera. Y es hasta el 69, o sea, realmente si se fijan, son 50 años en donde hay una revuelta que esto permite darle la vuelta a la cara para la comunidad LGBT+, y pensar ahora en el turismo como tal, con estas libertades que se tienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente no es hasta el 73 que se quita el padecimiento o la enfermedad de ser homosexual por la Asociación Americana de Psicología y posterior por la de Psiquiatría. Entonces, realmente estos movimientos han llevado incluso a que se configure la agencia de viajes LGBT, en este caso internacional, en el 83. Y a raíz de eso es que empezamos a configurarlo. Entonces, realmente, si ponemos en este contexto histórico, pues no hay una larga trayectoria, ¿no? Bueno, esta investigación tiene un corpus de, como tal, como va a ser la tesis doctoral, desde luego, en diversos buscadores, pero sobre todo en bases de datos como EBSCOhost, Scopus, etcétera, estos mismos manuales que ya mencionaba Estefanía, y una revisión de más de 257 documentos en español, 500 publicaciones académicas, 37 libros, y les puedo decir que al respecto del turismo, donde más se ha publicado sobre esto es en Estados Unidos, en México y en Inglaterra. Casos específicos que se han tomado para investigación del turismo LGBT, México, Brasil y casos como República Dominicana. Hay 30 instituciones académicas que han hablado sobre esto mayormente y 6 empresariales. Y bueno, para no entrar en muchos detalles, siempre hago como un contexto esta parte del origen del turismo LGBT. Desde luego viene con el mismo nombre de la homosexualidad y hasta dónde estamos en este momento en el grado de aceptación, porque tenemos que ponerlo así. No podría haber turismo LGBT sin primero tener un nombramiento como homosexual que después se quita de esta enfermedad, ¿no? O se le quita el tema de que es una enfermedad y ahora obviamente cambia de homosexual al tema gay, ¿no? Y donde tienen ciertas variaciones que permiten lo que hoy llamamos turismo LGBT. Desde luego es identidad y hay algo muy importante, los espacios que consideramos, porque no creen que los destinos, aunque creemos que es todo un destino turístico o países, realmente es que no es así. Son espacios específicos donde sucede ese tipo de prácticas turísticas por la comunidad LGBT más. Bueno, me gusta siempre hacer esta reflexión en donde realmente Collignon, por ejemplo, que es mi asesora o fue mi asesora de tesis doctoral, en la parte inferior derecha, y esto que dice Foucault, realmente el tema del turismo LGBT está sí o sí pegado al tema de la sexualidad occidental. O sea, nos guste o no, tiene que ver con este parteaguas de nombrar al otro y de decir lo que se puede y lo que no se puede en un marco de leyes, normas, discurso, prácticas. Como bien lo decía Estefanía, o sea, no puede haber un turismo sin considerar que estamos en un marco normativo, nos guste o no, y ese marco normativo tanto legal como cultural, ¿no? Y particularmente si ustedes se fijaron en el mapa que daba, que presentaba al inicio de la ILGA, o sea, realmente es en Occidente, ¿no? Donde ha empezado a permear el concepto del segmento LGBT. Bueno, importante decir que para la comunidad LGBT y el turismo, el espacio en particular ha sido un tema de debate y es un tema que está caracterizado desde luego por bares, clubes, saunas, etcétera. Investigaciones ya desde el año 2006, 2002 nos dicen que justamente son los espacios públicos, ojo, no los privados, sino los públicos, el punto de conflicto y tensión, porque realmente en los privados, pues es eso, ¿no? Un espacio donde la gente entra, puede tener estas prácticas como cualquier persona sin tener esta distinción y o al mismo tiempo falta de distinción por ser parte de la comunidad, y el espacio público es donde se dirimen estas disputas todavía. Desde luego que ustedes saben que se ha creado a través del mundo diversas villas, barrios, zonas, en Madrid, en Puerto Vallarta, en Ciudad de México, en Argentina, donde específicamente hay concentración de este tipo de lugares, vamos a ponerlo así, pero ojo, no en todos los países ni en todo el espacio como tal. Entonces, coincido que el turismo LGBT
es una nueva categoría en turismo, desde luego, así está ya el nombre por la OMT y por muchos países como México, pero ¿es necesidad o es aceptación o qué tiene que ver con esto? Entonces, finalmente la sexualidad y el tema de género, ¿no? Que atraviesa la sexualidad, pues justamente dirime este impacto político, económico, social, en donde el tema del turismo, si se fijan en los casos que tenemos ahí abajo, en Beirut, en Phuket, en Sitges, en España. Es decir, hay diversas villas, hay diversos lugares en nuestro país, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Cancún, en La Habana incluso se habla de turismo LGBT, donde podríamos decir, bueno, ¿realmente es esto lo que se quiere o qué es lo que se busca con el segmento LGBT, ¿no? Bueno, las tendencias de estudio son 4, las que logré identificar en este proceso de estudio. Primero, los efectos económicos y segmentación de mercado, ¿no? Del turismo LGBT. Segundo, el por qué la gente elige estos destinos gays o gay friendly en este momento, ¿no? Algunas investigaciones del lado derecho pueden ver los autores. También el turismo y el comportamiento de estos turistas, voy a ponerlo así, también ha sido analizado. Y un último tendencia de estudio del turismo LGBT es justamente la identidad, creación y apropiación de esos espacios turísticos. Dicho esto, es importante también nuevamente contextualizar que a nivel mundial un parteaguas ha sido las marchas o los prides para el turismo LGBT. ¿Por qué? Porque a partir de 1969 las marchas por el orgullo han hecho que incluso a nivel mundial, esto que normalmente es en junio, ¿no? Bueno, mayo, junio, realmente se ha extendido a todo el año en diferentes partes del mundo. Es decir, cuando sucede en Stonewall, que es en 1969, empieza esta revuelta y en el 70 empiezan las primeras marchas por el orgullo. Después hasta el 72 en Alemania y Londres, sigue Barcelona en España y, por ejemplo, en nuestro caso, en México, en nuestro país, la primera marcha fue en el 78, ¿no? Casi 10 años después. Y bueno, y aquí podremos seguir hablando de esto en diversas partes del mundo, pero esto lo que hace también es movilizar a la comunidad LGBT más para asistir a estos prides que genera otra vez turismo, ¿verdad? Otra de las cosas que ha movilizado el turismo LGBT en nuestro caso, en nuestro país y en el mundo muchas veces, pero caso México, es el matrimonio, porque ha permitido en nuestro país, no era así hasta 2010, hace 12 añitos, apenas atrás, Ciudad de México fue el primer estado en nuestro país que lo aprobó, pero fíjense que apenas, o sea, en octubre de este año, aprobó el último estado de nuestros 32 estados el matrimonio igualitario, ¿no? En realidad es que en nuestro país se pinta, ¿no? Ahí está el mapa de esta publicación que se hace, pero realmente cuando empieza esto, hasta 2015, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, oigan, deben de aprobarlo, se debe de hacer, y esto otra vez genera que vengan turistas a ciertos espacios pensando en que puede haber un matrimonio, obviamente. Desde luego que siempre ha habido matrimonios, uniones religiosas o simbólicas, pero ahora sí ya legalmente constituido como tal, ¿no? Y otra de las cosas que el turismo LGBT, por lo menos otra vez en nuestro país y en algunas partes del mundo ha hecho es buscar ciertas certificaciones o acreditaciones, cualquier cosa que eso signifique, ¿no? En donde realmente lo importante o lo que yo destaco de esto, más que tener un certificado de decir, eres LGBT friendly, el tema es qué implica esa certificación, esa acreditación. Y para mí lo más importante es justamente la sensibilización sobre el conocimiento de la comunidad, la sensibilización de una política o políticas incluyentes en los destinos turísticos, el reconocimiento de los derechos humanos, pues obviamente de la comunidad que vive en el espacio, pero también de las y los turistas que están, y sobre todo conocer, porque muchas veces encasillamos todo en gays, lesbianas, bisexuales o trans, pero como ustedes saben, hay un sinfín de identidades, y digo sinfín porque no quisiera nombrarlas todas las identidades, porque están en construcción justamente, se están nombrando estas identidades, que no es que sean nuevas, realmente les estamos dando un nombre y es que están allí. Bueno, y el tomar el tema del lenguaje inclusivo y obviamente en considerar espacios libres, obviamente en donde la gente no se sienta agredida, sino todo lo contrario, con respeto. Bueno,
finalmente, porque creo que luego las preguntas es lo más rico de toda discusión, este es el caso de Puerto Vallarta. Bueno, es parte de un artículo que por allí tengo publicado. Al final les pongo mi información, les puedo pasar las ligas. Y miren, este espacio, este polígono que ustedes ven marcado en Puerto Vallarta es considerado en México la cuna del turismo gay, ¿no? Esto significa, este espacio solamente abarca 3 colonias, 3 barrios, se le llama zona romántica, mapas y demás. Bueno, se han generado clubes de playa, restaurantes, todos esos puntitos que ustedes ven allí marcados, que allá a la derecha ven las leyendas, son establecimientos que, vamos a decirlo, se especializan en la atención para la comunidad LGBT+. ¿Qué significa esto? ¿Que no pueden ir turistas heterosexuales? No. Significa que la atención y en teoría la capacitación permite atender de una mejor manera al turista. Que obviamente hay un espacio de respeto, que se ha generado reglamentos y políticas municipales en donde lo que se busca justamente es que la o el turista que está aquí se sienta cómodo, cómoda y libre, ¿no? Obviamente alguien me diría, oye, y aquí ya no hay discriminación. Esto es un tema cultural y es un tema que no podemos obviar. No, todavía hay discriminación desde luego en el espacio. No es algo que va a cambiar, pero coincido otra vez con Estefanía. Por lo menos tenemos avances, ¿no? Avances que permiten que la comunidad LGBT más pueda tener esos espacios de esparcimiento. Bueno, reflexiones finales. Realmente es una necesidad, una aceptación. En la tesis doctoral yo incluso apuesto porque hay algo que se llama gueto invisible establecido por Lacan, un filósofo francés, en donde estos espacios están como limitados, constreñidos, ya sea en Chueca, en España, ya sea en Ciudad de México, Zona Rosa, este espacio que les acabo de mostrar, el mismo Argentina. Es decir, realmente queremos estos espacios. A mí en este momento yo lo que puedo decir es, desde luego que es una forma de iniciar, ¿no? No es que todo Puerto Vallarta sea, no es que todo Ciudad de México sea, pero que todavía siguen siendo, tiene una cierta constricción, ¿no? Una limitación que es bastante notorio en muchas ocasiones, pero bueno, vamos avanzando de alguna manera, ¿no? Otra de las cosas es este tema de las identidades, ¿no? Cambiar de homosexual a gay, ahora LGBT y luego LGBT más, ¿no? Por el tema de las identidades y lo que eso significa. Y considerar que, como también se mencionaba, desafortunadamente se habla de un turista LGBT que tiene derrama económica impresionante. Pero sabemos que no todo el mundo tiene esa posibilidad de derrama económica como realmente se menciona, ¿no? Entonces, no podemos generalizar de esta manera. Y desde luego, otra vez, espacios creados, segmentados y o apropiados, ¿no? Lo podemos dejar ahí como una pregunta. Y finalmente, bueno, si están interesadas o interesados en investigar en esto, en sus tesis de licenciatura, maestría, posgrados o incluso en investigaciones generales, hay muchísimo que no se ha escrito. Efectos socioculturales, efectos medioambientales y lo político, estas políticas públicas que se han escrito referente al turismo, particularmente, no sobre lo LGBT, sino sobre lo político en turismo. Esas estadísticas que no nos quedan claro cómo han salido, ¿no? O sea, ¿por dónde sacamos que son 35 millones? ¿Cuántos? O sea, ¿cómo es que sabemos estas estadísticas que tampoco nos quedan muy claro? ¿Y cuál es el futuro del turismo LGBT en el mundo? No solo en algunos espacios, ¿no? Aquí les dejo mis datos, se los pongo ahorita en el chat. Y bueno, hay muchísimo que quisiera conversar. No me quiero extender porque siento que las preguntas, insisto, es lo que más enriquece, no las dudas, pero con todo gusto aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido una presentación sumamente interesante que pienso que en sí nos ha dado un contexto muy claro sobre alrededor del turismo LGBT, ¿no? Desde las cuestiones médicas de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De sacar el tema LGBT de las enfermedades, hasta la despenalización de la homosexualidad, que es algo, como nos enseñaste, que no existe en el mundo entero, ¿no? De hecho, el mapa es bastante claro en ver todavía, en identificar
donde todavía la homosexualidad es penalizada. Luego vimos todos estos temas que se están surgiendo en la investigación, en los estudios LGBT, ¿no? En el mundo, los temas más importantes, hasta llegar a tus reflexiones finales sobre los espacios LGBT, ¿no? Como una forma de avance para el turismo inclusivo, ¿no? Ahora, bueno, con eso vamos a empezar las preguntas. Quería comentarles a nuestra audiencia que no pude hacer bien la introducción porque una de nuestras invitadas tenía que salir. Quería comentarles que este evento lo hemos realizado en conjunto con Trespol y Albasud, que es, pues, ustedes pueden buscar una ONG española que se dedica a varios temas, a investigación crítica en varios temas, incluyendo el turismo. Por otro lado, también quería comentar que tenemos el apoyo de Equality in Tourism, que es una organización para fomentar la igualdad de género en el turismo a nivel mundial. Y bueno, un poco también comentar que hace un año justamente, y esto fue una de las, ¿por qué hemos hecho este evento? Una de las justificaciones, ustedes saben, el Ministerio de Turismo del Ecuador incorporó publicó una guía para mujeres viajeras y era una guía para mujeres viajeras y más, ¿verdad? Y el más era un más gordito que estaba de todos los colores, ¿verdad? Indicando que era una guía para mujeres viajeras y el mercado LGBTI. Entonces, no lo pusieron explícitamente, pero es la primera vez y era lo que Estefanía conversó hace un momento también cuando la Cancillería Argentina hace digamos, públicamente reconoce, ¿verdad?, el turismo LGBT. Entonces, es la primera vez que Ecuador usa la bandera del orgullo en una de sus publicaciones del Ministerio de Turismo. Y aunque no lo hace explícitamente, pues hay un reconocimiento institucional. Entonces, por ahí va un poco también la justificación y la importancia del tema que pues en Ecuador y en América Latina se habla muy poco. Muy bien, tengo algunas preguntas. No sé si Carla Iscara de Albasud está por ahí, no sé si quiere abrir su cámara también. Nos está poniendo en la página web de Albasud para que puedan revisar. Primero tengo una pregunta de Carla Hidalgo que me llega, me parece por mensaje directo. Dice, desde el punto de vista organizacional, si dices que eres LGBTIQ friendly, digamos como negocio turístico, no solo debes decirlo, sino sentirlo y debe ser parte de tu cultura corporativa. ¿Sí? Entonces, si no comunicacionalmente, pues no sería posible sostener algo que no es verdad. Entonces, eso posiblemente significa que debes invertir en capacitar a tu personal y en adaptar el producto, ¿no? Y luego hacer una promoción responsable. No sé cuáles sean tus opiniones con respecto a eso, Jesús. ¿No? Estamos hablando de cómo orientar estos negocios hacia negocios LGBTQ, bueno, LGBT, hemos hablado de LGBTI, hemos hablado de LGBTIQ+, es un término también bastante flexible, ¿verdad? Como decía Jesús, no sé Gracias. si tienes algún comentario. Con gusto. Miren, les platico la experiencia de lo que yo he visto, estudiado y al ser parte de la misma comunidad LGBT, yo lo cierro siempre en LGBT más, desde luego, el más que incluye las identidades, pero está en construcción estos conceptos. Realmente nadie nos ha dicho y en cada país y en el mundo el concepto mismo está en construcción, ¿no? El concepto del constructo LGBT más que insisto, antes era gay o gay friendly, y no crean que tiene tantos años, o sea, estamos hablando, cuando yo empecé la tesis doctoral en 2015, no se hablaba de LGBT, se hablaba de gay y gay friendly, el turismo. Digo, para que contextualicemos esto en general. Aunque ya había las publicaciones, la del 2012 de la OMT, como bien lo apuntaló Estefanía, no se hablaba en general de LGBT. ¿No? Entonces, bueno, y continuando con la pregunta que nos hacen,
Este tema de la coherencia mercadotécnica, voy a decirlo, tiene que ver, yo creo que más allá del concepto de la mercadotecnia, yo siempre lo llevo más hacia el tema de derechos humanos y lo ligo con la mercadotecnia. Sí es cierto, es decir, tiene que tener coherencia en el sentido de que si vas a ofrecer servicios de hospedaje, de bares, de alimentación, lo que guste relacionado al turismo, lo mínimo indispensable es que si vas a atender a la comunidad, es que sepas cómo tratarla, que sepas qué es lo que buscan, que por lo menos, y alguien diría, pues es que eso es normal, en cualquier turista, eso es lo que se debería de saber. Sí, eso se esperaría, pero sabemos que en la vida cotidiana, de hecho, hace poco me decían en el segmento turístico aquí donde su servidor está en Manzanillo, que es un puerto turístico, es que cómo les hablo, cómo les digo, cómo me dirijo, ¿será que les puedo tratar de cierta forma? ¿Se molestarán si les digo de cierta forma? Es decir, la capacitación es indispensable y mucha gente que se dedica a esto, estoy hablando de hace más de 30, 40 años al segmento, decían al principio y se mostraban renuentes a la capacitación. Y de pronto decían, no, es que capacitación para qué, ya es un segmento que tengo. Sí, pero no es lo mismo atender a la comunidad gay que a la comunidad bisexual, que a la comunidad trans, que a la comunidad y porque además dentro de lo gay, pues hay diferentes, voy a decir, categorías, ¿no? Es que está la categoría de los osos, que sí está la categoría, entonces es decir, las necesidades como turistas son diversas e incluso les digo, por ejemplo, en Puerto Vallarta hay festivales específicos para parte de la comunidad. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Y otra vez, alguien me decía, pero es que al hacerlo tan especializado, también discriminas al turista tradicional, cualquier cosa que eso significa otra vez, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es justo de generar más discriminación y de decir es para la comunidad, sino hacerlo de una manera respetuosa y adecuada. Eso sería, yo creo que lo ideal, ¿no? Sigo con una pregunta relacionada a esto. Muchísimas gracias. Esta pregunta es de María José Salcedo y nos dice que cuál es el objetivo de buscar la inclusión de un grupo si puede ser que se excluya a otro. Entonces, es lo que estabas hablando, ¿verdad? No sé si quieres comentar un poquito más y Carla también después tus reflexiones acerca de esto, de si es posible que al incluir a los turistas LGBTI podríamos estar excluyendo a otro tipo de turistas. Sí, miren, lo voy a poner el turismo inclusivo, si pudiéramos hablarlo como más amplio, ¿no? Inclusivo, y aquí puedo meter el tema, por ejemplo, de discapacidad. Lo voy a unir. Cuando tú haces un segmento en particular, no buscas excluir a otros, sino dar ciertas atenciones a algún grupo que de por sí ya ha tenido cierta discriminación, por ejemplo, la parte de la discapacidad, si lo digo. Y en el tema de lo LGBT, ustedes han visto, y ya lo ponemos en el contexto histórico, el tema de la discriminación. Pero no crean que solo es eso. En muchos países, además de que, como ya lo veíamos, es la cárcel, pena de muerte. Entonces, imagínate o imagínense, en este caso para María José, que lo que se buscan es crear espacios seguros, vamos a decirlo, en donde lo que no se busca es que el turista heterosexual no entre, ¿no, hombre? O sea, al contrario, puede llegar, pero lo que se dice cuando llegas a ese tipo de espacios es, aquí todas y todos son bienvenidas y bienvenidos. Es decir, pero, ojo, si hay un proceso de discriminación, entonces quien se va es quien discrimina. ¿Sí me explico? Sin que necesariamente tenga que ser, es que viene, porque me ha tocado estar estudiando esos espacios y hay familias, tanto homoparentales como tradicionales, papá, mamá, hijos, que están en esos espacios y no pasa nada. Es decir, no es que se les saque, pero sí se generan espacios o productos turísticos especializados. Por ejemplo, hay un producto turístico en nuestro país, en un estado, que uno diría, bueno, ¿y este producto turístico qué es? Bueno, lo que hace es justamente atiende cierto tipo de necesidades, pero sobre todo cuando a las turistas o a los turistas les preguntas, es que puedo ser quien soy en esos espacios, en estos productos turísticos. Y creo que ahí está la clave. O sea, la clave del segmento per se es que cuando ese turista viaje, se sienta segura, se sienta cómoda, se sienta en un lugar donde le respeten y no se tiene que estar cuidando la espalda o el frente porque le vayan a golpear. Porque ustedes saben, en sus países seguramente pasa
como en el mío, que a cualquier residente o persona de la comunidad LGBT+, bien la pueden golpear, bien la pueden matar. Entonces imagínate ahora, agrégale el tema de ser turista, ¿no? Cuando viajas, ya lo decían de Qatar, o sea, ya vas si vas a ir al mundial, vas a estar con la expectativa de, y si me beso y si por algo me pasa algo y me van a llevar a la cárcel. Estas son las cosas que de pronto se dirimen o que es una línea tan delgadita entre algo que puede ser mercadotécnico, pero un gran avance en términos culturales. Carla, no sé si estoy invitando a Carla también para complementar la conversación, ya que Estefanía no ha podido estar. No sé si tengas alguna, ¿no? Idea acerca de esta pregunta de inclusión-exclusión. Mm, Ujú. Sí, la verdad es que tengo muchas reflexiones después de escuchar a Otoniel y Estefanía, porque bueno, desde Albasur también es un tema que empezamos a trabajar ahora y bueno, surgen más preguntas que respuestas, es obvio, pero sí que es verdad que como veía el chat tan en caliente, ¿no? También quería dejar espacio a las compañeras que estaban preguntando, pero respecto a esto concreto de la tensión, inclusión y exclusión, yo creo que también es un tema que atraviesa el turismo per se. Hablemos del turismo LGTBI o no. O sea, el turismo, la tensión está entre inclusión y exclusión, está presente en todos los estudios, porque cuando hablamos de la población local, si se excluye, si no se excluye, si se la saca de un lugar para crear, ¿no? un parque turístico, también la exclusión en cuanto al acceso al turismo, ¿no? Todo por lo que lucha el turismo social de un acceso universal a este ocio, a esta recreación, a este turismo. Entonces yo creo que va mucho más allá de en el caso concreto de esta comunidad si se la excluye, ¿no? Sino que en el turismo, siempre que pensamos el turismo, lo investigamos, tenemos que tener presente que está esta tensión permanente, ¿no? Y bueno, y después como más reflexiones que me surgían a raíz bueno, la idea esta que compartía Otoniel, que sobre todo es la idea de la creación de estos espacios seguros. Y esto lo hablamos tanto de la comunidad LGTB como podíamos relacionándolo con el primer seminario que tuvimos con Heather, Jeffrey y Eliana, sobre el tema que hablábamos de la violencia y la seguridad en torno a las mujeres viajando, ¿no? Y que también hay un nicho de mercado que es mujeres viajeras, ¿no? O sea, son como toda esta idea de creación de entornos seguros, tanto para la población local, para que pueda vivir su identidad de género y su sexualidad en libertad, como cuando viajas, ¿no? Y nada, como muchas más reflexiones, pero no quiero ocupar más espacio y dar paso a las últimas preguntas porque ya vamos justas de tiempo, pero gracias por invitarme a charlar, Carla. Es muy interesante. Yo creo que, miren, sí, es verdad, el chat está on fire. Voy a seguir con la de Patricio, a ver si Patricio nos escribe desde Esmeraldas y él quiere ejemplos que se desarrollen en Sudamérica, puede ser Iberoamérica, si es que tienes también alguno, Carla. Ejemplos, me imagino, de espacios LGBTI friendly, ¿no? Jesús. Gracias. Miren, pues yo siempre digo que, otra vez, no podemos hablar de todos los países o de todo el país, son espacios en particulares. Y mi experiencia al ser turista e investigador de esto es normalmente suele pasar en las capitales de los países actualmente, ¿no? Por ejemplo, en Brasil tenemos algunos casos tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, ¿no? En Buenos Aires, en Argentina, ¿no? En mismo Ecuador, pues en Quito, ¿no? Hay lugares específicamente que se van generando de espacio, pero otra vez, son espacios que se constriñen, es decir, a ciertas zonas o a ciertas colonias o a ciertos barrios o villas, ¿no? Yo les decía a la hora de la presentación, ay, disculpen que me fui súper rápido por el tiempo, pero en la presentación yo cuando hago la investigación como tal, les digo que uno encuentra lugares como, bueno, por ejemplo en España, que ahora nos podrían corroborar, Sitges, que es un lugar que se ha estudiado incluso como el tema, ¿no? Con ciertos festivales que se han generado. Y uno diría, bueno, otros de los lugares, siempre digo
que no es que tengan todo el país, ¿no? Hay casos en estos documentales que nos presenta la OMT de casos específicos, otra vez, ¿no? Pero otra vez de villas o barrios, porque no podemos hablar de todo el país. Entonces, no sé si por ahí, Carla, quisieras comentar algo, pero en términos generales a mí me parece, y yo puedo decir que prácticamente de los países en los que he estado, suele haber incluso la comunidad LGBT más en cada país, suele unirse y suele tener espacios que se van creando y o apropiando. Por esto, eso que acabamos de decir, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de disfrutar, el tema de no estar preocupándote por qué hago o a dónde voy. Me van a meter a la cárcel, me van a violentar, ya sea físicamente, verbalmente, psicológicamente. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Por ahí. Y aprovecho, Carla, de una vez esto que decía aquí María José. En realidad es que necesitamos, esto sigue siendo una duda y un debate, ¿eh? No crean que está, ni se cierra aquí ni se cerrará. Necesitamos este segmento. Yo les podré decir, no, para mí no es necesario, no debería de existir. O sea, en términos generales, si ustedes me preguntan a mí, yo diría, no, ¿para qué? Como bien lo pones allí. O sea, ¿por qué tendríamos que hacer otra vez la diferenciación entre lo tradicional, llámese el heterosexual, y lo LGBT más? Pero en este momento, culturalmente hablando, se requiere. O sea, no es un tema de si queremos o no queremos, creo que es necesario, o sea, es como un proceso evolutivo, que en algún momento, ¿cuál sería el ideal? Que no existiera, ¿no? Que una familia, imagínense, homoparental, 2 papás, 2 mamás, con hijas, con hijos, pudiera estar en China o pudiera estar en Qatar sin que tuvieran este problema de, ¿no? A la cárcel, penalizado, etcétera. Para mí ese sería como esta reflexión, ¿no? Es evolución. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana, y lo hemos visto en muchísimas cosas y en términos de sexualidad es lo que hemos tenido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta, la última, voy a unir las preguntas de Natalia López para terminar 11:35 y Daniela Ortega. Tenemos otras preguntas también, Margarita Tancini, María José, pero yo pienso que son temas que de alguna manera se han conversado. Sin embargo, Natalia López y Daniela Ortega ya nos hablan de cómo hacer investigación o de cómo abordar el turismo LGBTI como un segmento de mercado. Quizás alguna recomendación porque su preocupación es abordar adecuadamente. Quizás algunas sugerencias de por dónde empezar que se puede leer para hacer investigaciones de mercado o académicas con respecto a este segmento. Carla, ¿gustas? Te cedo la voz, si no, parece que yo tengo toda la voz, ¿no? Bueno, miren, pues como siempre decimos, es llevar agua al molino de cada quien. Por aquí yo ya les ponía mis datos, ahorita los vuelvo a poner con todo gusto. Este es mi celular, tengo WhatsApp, con todo gusto ahí lo podemos. Mis redes sociales bajo ese nombre las encuentran en Facebook e Instagram. Y con todo gusto puedo compartirles material. Uno que les puedo compartir de ya aquí en el chat ahora es mi tesis doctoral, en donde están los diversos, esto que les acabo de decir, pero en extenso, ¿no? Son 400 cuartillas que se hablan sobre el tema específico de Vallarta, pero en general, ¿no? Y las formas de análisis, está un estado del arte, sobre la investigación, e incluso allí puedes irte a la parte de las fuentes bibliográficas y puedes buscarlas directamente. Muchísimas están en línea. Evidentemente, si alguna en particular no la tienen, con todo gusto de la base de datos la extraigo y con todo gusto. Ahí viene este abordaje mercadotécnico. También hay quien tiene ya manuales escritos sobre esto. Yo no soy tan partidaria o partidario de esto. La verdad es que, insisto, creo que tiene que ver mucho con capacitación, sí. Todo lo demás, tengo mis reservas aún, pero existe. Entonces, si alguien quiere estudiar sobre esto, ahí vienen las diferentes tendencias. Ahora mismo déjenme, lo copio, por supuesto, para que lo tengan en el chat, la liga. A ver, aquí lo tengo. Y nos preguntan si hay material para enseñar también, ¿no? Para capacitar. Entonces, miren qué interesante cuando ya empezamos a buscar material y esto, lo que ha sembrado, ¿no? Esta conversación.
Entonces, justamente Daniela hablaba de si hay algún tipo de material para enseñar, ¿no? Para capacitar. Entonces, muchísimas gracias. Sí, Perdón, Jesús. material existentes, creo que todo esto se ha ido construyendo. Por ejemplo, esto que presentaba Estefanía, lo que presenta ahora su servidor, no hay un materiales, por lo menos que yo sepa, ¿no? Así como establecido, los materiales oficiales son los que cada país tiene de pronto, y siempre, siempre lo que buscamos es ligar, o por lo pronto su servidor es ligar, tema de derechos humanos, de prevención de discriminación en nuestro país. Tenemos un consejo que se llama CONAPRED, con obviamente esta otra parte del turismo, ¿no? O sea, unirlo, porque creo que todavía no nos queda muy claro en general que existe turismo, ¿no? Como un derecho humano, pero que no es un derecho humano porque está ahí establecido para todas ni para todos. Y cuando ya nos metemos a subsegmentos, pues menos, ¿no? Entonces creo que es un tema de todavía está en bastante construcción, pero con todo gusto, si alguien requiere información, pues se les compartimos. Muchísimas gracias. Carla, no sé si quieres comentar algo con respecto a material. Estaba el micro. Ahí. No, yo lo dicho, que ahora en Albasur justo empezamos a trabajar este tema. Sí que tenemos un par de artículos publicados desde Brasil. Un compañero de allí que hizo unas publicaciones, si lo quieren visitar en nuestra página web. Y luego decir a la gente que Estefanía, la ponencia que ha hecho hoy, la convertirá en modo artículo y estará también publicado. Y esperamos seguir con esta línea de trabajo desde Albasur, ya sea en actos o escribiendo como hacemos nosotros, así que invitar a las personas que sigan nuestro trabajo, pero por ahora no puedo como decir mucho más desde mi lado. Y viendo la hora que es, nada, dar las gracias. Ha sido un placer coorganizar este evento con SPOL y contigo, Carla, en particular, que hemos estado ahí mano a mano, y también con el apoyo de Quality y la Agencia Catalana. Así que nada, un placer. Gracias, Otoniel, por tu intervención. Gracias, Estefanía, que no nos está viendo, pero ya nos verá. Y a las ponentes también del otro día, que fue excelente y han sido 2 charlas muy enriquecedoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias a todos los asistentes y sobre todo gracias a Jesús y a Estefanía. Han sido 2 sesiones muy interesantes, violencia de género y turismo LGBTI. Me quedo con 2 reflexiones. Una es que hoy hemos hablado del turismo LGBTI y Jesús nos dice que ojalá llegue el momento en que no tengamos que hablar de turismo LGBTI, ¿no? Porque la equidad de género va a ser una cuestión social y no vamos a tener que separar las cosas como se tiene que hacer ahora. Entonces esperemos que como sociedad lleguemos en algún momento hacia allá. Y por otro lado, pues reflexionar acerca de que hoy hemos hablado de turismo LGBTI, pero también qué pasa con las personas LGBTI en el turismo, ¿no? Está el lado de los empleados, de los profesionales, que es todo otro segmento que pues Jesús estará de acuerdo, está bastante, ha sido muy poco investigado, ¿no? Así como también otras identidades de género, ¿no? Entonces hay bastante tela que cortar. Bueno, muchísimas gracias a todos y con eso cerramos hoy. Numa Calle nos habla de que en Bogotá se ha trabajado mucho sobre este tema. Estaría bueno analizar la equidad de género LGBTI desde la academia. Es decir, hay otros, hoy lo hemos visto desde el punto de vista quizá de la demanda, ¿no? Pero hay otros enfoques también, ¿no? Que como nos cuenta Numa por ahí. Y bueno, muchísimas gracias de parte de todos nosotros. Gracias también al equipo de SPOL, Carla Hidalgo y todo su equipo por permitirnos llegar a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.